de Gandini, Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional, que va a dejar este año esa tarea y va a estar con nosotros hablando de evaluaciones legislativas de este periodo. Ahora, recuerden lo que fue la última sesión en el Parlamento, salvando todas las distancias, ¿no? Pero que nos está pasando algo, nos está pasando algo, recuerden. Y no se animan a levantar la mano. Señor diputado. Se animan a levantar la mano. Señor diputado, he sido tolerante, ha violado el reglamento desde que empezó a hablar. En el fundamento de voto no se pueden hacer alusiones políticas. No se puede, que se lea el artículo del reglamento que lo establece. No me grite, diputado. Se suspende la sesión. Creo que es un día triste hoy. No es fácil. Para usted lo será, señor, Sí, porque no, perdió. Es un día triste para este Parlamento. No discuta conmigo, señor diputado, ni me aluda, ni me vuelva a aludir. Le voy a pedir que no me vuelva a aludir. Y menos del modo que lo hace. 87 en 89, afirmativa. No habiendo más asuntos, queda levantada la sesión. Jorge Gandini, gracias por acompañarnos en el día de hoy. En realidad repasamos estas imágenes sobre las cuales ya hicimos un debate, no es el objetivo del día de hoy. Pero porque, bueno, veníamos un poco evaluando la conducta de todos como sociedad y bueno, recordamos que también en el Parlamento, donde uno imagina o quisiera creer que se pueden mantener determinados niveles de respeto y de cordura, a veces también se va a la moto, ¿no? ¿Quién es la persona que le dijo hay que suspender? No. La funcionaria lo que hace es darme los números que tenemos en sala. Nada más. Pero se le escuchó decir hay que suspender. Porque yo dije que suspendemos y ella me preguntó si había que suspender. Pero el que suspende es el presidente, es una prerrogativa, una potestad que está en el reglamento. No la de pasar a un cuarto intermedio, que eso se vota, pero sí la de suspender la sesión en una ocasión como esta, ¿verdad? Sí. Que es lo más sano, es el ejercicio de la autoridad para que, bueno, bajen un poco los ánimos. ¿Qué pasa cuando se suspende? ¿Se retoma en algún momento? Se retoma, por eso es la potestad del presidente de suspender por unos minutos una sesión, por la razón que sea, a veces porque hay mucho murmullo en sala, a veces porque ha pasado, es un homenaje y los legisladores quieren saludar a quienes fueron homenajeados, a veces porque hay una situación anímica que obliga, o lo más razonable, es poner un poco de espacio en el debate. Bien. ¿Qué evaluación hace de lo que ha sido su rol? Porque una cosa es vivir el Parlamento desde el asiento y otra desde la presidencia de la Cámara, ¿no? Totalmente diferente. ¿Qué evaluación hace? Bueno, a ver, en lo personal me quedé sin participar en el debate. El presidente deja la comisión en la que está, en mi caso en Presupuesto y Hacienda, y no puede participar luego en los debates. Desde la presidencia no da opinión, lo único que hace es votar. Ni siquiera fundamento el voto. Si debiera hacerlo, lo quisiera hacer, debo dejar mi lugar. Eso, la verdad que para un diputado, en mi caso muy activo, se extraña. Por otra parte, es una experiencia bien importante, bien interesante, porque tiene, quizás la parte más importante es la que no se ve. Hay una tarea de surcido invisible. Nosotros mañana tenemos una sesión que sabemos que empieza a las 10 de la mañana, no sabemos a qué hora termina, tiene muchísimos temas y yo estoy en estos momentos conversando con las bancadas para ver cómo viene y tratar de hacer productiva la sesión, que el debate no nos lleve a que se nos vaya la jornada sin tomar decisiones. Me gustaría que usted conteste a su criterio y después lo ponemos a debate en el panel. ¿Cuáles fueron para ustedes las leyes más significativas que aprobó este Parlamento con usted como presidente de la Cámara? Yo creo que hubo de las importantes que se aprobaron y de las que no. Por primera vez el Frente Amplio perdió mayorías y algunas no se aprobaron. Creo que la rendición de cuentas fue importante porque fue la última de la que puede establecer un plan económico del gobierno. Creo que fueron importantes algunas investigadoras que se votaron con mayoría desde la oposición, en ese lapso en el que el diputado Mujica en el periodo anterior no votaba con el gobierno y entonces tuvo mayoría en la oposición, y ahora en este periodo
tuvimos debates e informes de esas comisiones. Creo que ahí hubo cosas importantes. El tema de las pasividades militares fue importante. El Frente no tuvo los votos necesarios para hacer lo que quería, pero se hizo una reforma en la materia. Y bueno, creo que después han habido leyes. Creo que todo el debate sobre la ley trans fue muy importante. También hubo que hacer leyes a alta velocidad porque el 27 de octubre caía una fecha, o el plazo de que no se podían crear cargos el año antes de las elecciones. Sí. Y ahí entonces, por ejemplo, la ley trans quedó obligatoriamente condenada a ser aprobada allí, sin mayor debate que ese, porque creaba un organismo nuevo. Sí. Y yo creo que esa ley fue antes y después, ¿no? En ese tema, más allá de lo que cada uno haya votado. Bien, me gustaría una evaluación de los panelistas. Porque, a ver, más allá, usted la respuesta me la dio un poco también desde la perspectiva político-partidaria, lo que usted entiende como éxitos o fracasos según la fuerza política. Yo en realidad la pregunta la hacía más desde la perspectiva ciudadana. A ver, ¿qué salió del Parlamento que realmente nos mejora o apunta a mejorarnos como sociedad o país? ¿Qué piensan ustedes? Dale. Yo creo que lo de la ley trans, sin duda, por lo menos para mi sensibilidad, es una de las leyes más importantes del año, por lo que genera. Como dijo el diputado Gandini, realmente es un antes y un después. Del lado que hayas votado lo que hayas votado, me parece que es un antes y un después. Para mí es muy positivo. Con estas cosas tal vez no del todo deseables, que como es a tener que aprobar cosas medio rápido por la prerrogativa de esta cuestión, de que no puedes votar un año antes de las elecciones, etcétera, pero me parece que lo de la ley trans es de las cosas importantes del año. Creo que haber discutido la reforma de la caja militar también es importante. Yo no conozco... A ver, no tengo claras los alcances de la ley y cuánto con esta ley va a mejorar todo el tema de la seguridad social y el retiro de los militares, pero espero que por lo menos contribuya a que haya un poco más de equidad en esta cuestión de la seguridad social y lo que representa el gasto en las jubilaciones militares. Para mí fue importante también la aprobación de una ley que capaz que pueda considerarse menor, pero no lo es, porque creo que son de las leyes que van en pos de asegurar la mejor calidad de vida de las personas, que es la aprobación de los centros de referencia por patologías, que se aprobó en senadores y volvió a diputados con alguna modificación y se volvió a aprobar en diputados. Y bueno, la discusión o no discusión presupuestal, porque ya venía todo medio cerrado, no fue un presupuesto que se haya discutido como otros, pero que eso también marca lo que va a ser el próximo año, a un gasto casi cero, ¿no? ¿Coincidís, Graciano? El penúltimo año del gobierno, de cualquier gobierno, siempre es un año muy particular. Es decir, los gobiernos comienzan con el gran ímpetu del primer año, el presupuesto para los 5 años, un gran debate que de alguna manera traslada al papel el programa de gobierno del partido que ganó la elección. Y luego se va ejecutando ese programa hasta que llega al penúltimo año. Bueno, el último año prácticamente uno no espera grandes novedades. Y yo creo que este año, este penúltimo año, que además le tocó la presidencia al diputado Gandini, por ese acuerdo que se hace entre los partidos, que se van rotando las presidencias, no escapa esa característica. Quizás el hecho nuevo, y lo apuntaba el diputado Gandini en su intervención, fue ese, digamos, ejercicio que tuvo el país durante un breve periodo de no contar el partido de gobierno con la mayoría que había ganado en las urnas, la mayoría legítima que había ganado en las urnas, no la tuvo por un cierto periodo en la Cámara de Diputados. Y eso generó una situación diferente, duró poco tiempo, es cierto, porque después el diputado Gonzalo Mujica, cumpliendo la palabra que él había dado, renunció a la banca, abandonó la banca para respetar, en fin, su palabra, pero en ese corto periodo sucedieron esas cosas. Y yo creo que ese para mí, digamos, si yo tuviera que pasar un raya... Sí, pero ¿cuál fue el resultado tangible de todo ese ejercicio que estás diciendo? ¿Qué leyes? Bueno, justamente, yo creo que no. Yo creo que lo que vale, para mí, lo que yo rescato, por supuesto, comparto la importancia de la ley trans en cuanto al impacto que tiene en la sociedad, pero lo que yo sí rescato es cómo el país pudo convivir, el sistema político pudo convivir con una circunstancia inédita en estos 3 años, en estos 3 periodos consecutivos de gobierno del Frente Amplio, que fue no tener mayoría. O sea, no se terminó el mundo.
Siguió funcionando. Hubo que llegar a acuerdos, hubo negociaciones, un diputado del Partido Colorado ayudó al gobierno en alguna circunstancia complicada, pero bueno... y yo ¿La ley creo que trans es la ley más importante de esta legislación pasada? ¿Cuál, perdón? ¿La ley trans? La ley trans yo creo que trae un tema distinto, un tema nuevo a la agenda, un tema muy polémico. No hay que olvidar que está en marcha una recolección de firmas para poner a plebiscito esa ley, o sea que es una ley polémica, hay una parte de la sociedad que ha manifestado un rechazo a esa ley, está juntando firmas, no sabemos qué va a ocurrir, pero claramente introdujo en la agenda legislativa un tema diferente, un tema distinto y que sigue siendo polémico al día de hoy. ¿Vero? No, yo comparto que hay un antes y un después de la ley trans, no solo por lo que la ley representa, sino por que se cayeron muchas caretas, ¿no? Pensamos que estábamos adelantados, al menos quienes piensan como yo, adelantados en materia de agenda de derechos y resultó que no era tan así y entonces me parece que fue interesante. Creo que queda en el debe para la población, y aquí lo decía Gil Iribarne cuando estuvo hace unos días, muchas leyes que tienen que ver con la transparencia, ¿no? La propia ley de financiación de los partidos políticos quedó en el debe, no es momento ahora de analizar responsabilidades, pero no se aprobó. Se enviaron 18 proyectos de ley que tienen que ver con la Junta de Transparencia y Ética Pública, la mayoría de ellos no se aprobó. El tema, por ejemplo, de los viáticos, me gustaría preguntarle si sigue pensando lo mismo que pensaba respecto a que forman parte del sueldo. Usted decía, bueno, de que no se debía... Si formaran parte del sueldo, pagarían IRPF. Un poco la base de que no debía rendir cuentas. No, que hay que cumplir con la ley, siempre dije eso. Bueno, y rindo cuentas siempre. En fin. Devolver, dije yo. Bueno, exactamente. Bueno, hablar de la devolución, decía que pertenecía al legislador. Yo rindo cuentas y jamás he tenido una observación, jamás. Bien, me gustaría preguntarle si piensa lo mismo, porque usted cuando asumía... Pienso lo mismo, ahora hay una nueva ley que yo voté. Cuando asumía hablaba de austeridad, con la ley. De austeridad, y hablaba también de transparencia. Y la he cumplido. Me gustaría saber qué piensa respecto a estas leyes que quedaron en el debe con respecto al tema de transparencia. Son muchas y muy diferentes y con votos muy diferentes. Ahora, mañana vamos a tratar una nueva fórmula, una nueva forma de las declaraciones juradas, que se negoció muchísimo en la comisión y que viene por unanimidad. La compartimos. Al principio no se compartía, hubo un cambio, ¿no? No compartimos ni nosotros ni el Frente Amplio la que trajo el MPP. Nadie se la votó al MPP. Digo, se dice mucha cosa, ¿no? Pero después se lee poco. Con el tema de la transparencia, creo que el Parlamento uruguayo y el Uruguay, ese ejemplo, sigue siendo ejemplo en el mundo. No hay escándalos. Pero la de publicidad oficial se votó. La de publicidad oficial se votó. A principio del año pasado. Pero votamos, no el Partido Nacional, pero se votó la ley esta de medios, que es con la que el gobierno hace publicidad todas las noches, nos castiga autobombo al gobierno. Y no era para eso, decía, la ley dice de bien público. ¿A usted le parece transparente eso? Que haya miles de dólares que se le confiscan a los canales de televisión y a las radios para que el gobierno diga, ¿vio qué bien que estamos? No hablan de una campaña de vacunación, ni de cuidarse de alguna enfermedad, ni de lo malo que es el cigarrillo. No, pero las cadenas nacionales existían antes de la ley. La cadena es otra cosa. Yo hablo de la confiscación Las campañas de bien público son una cosa y las cadenas son otras distintas. Y a eso se le ha llamado transparencia. Y no es transparencia. Son cosas distintas. A ver, Parece Alejandro. que estamos tratando de confundir. Bueno. Alejandro. Bien, dicen los politólogos y todo eso, que en el mundo hay como una especie de descontento, de malestar sistémico con las democracias en general, en buena parte de Europa, Estados Unidos, en nuestro continente, que se expresa de maneras distintas. En Uruguay también se dice, que yo creo que es cierto, a diferencia de otros partidos, aún con partidos políticos muy sólidos, muy fuertes, esa crisis no alcanza los niveles de gravedad, pero sí son lo suficientemente grandes como para que le echemos un ojo, ¿no? Los políticos suelen ser no muy bien apreciados por la opinión pública según las encuestas, y la confianza en la democracia también ha bajado los niveles. A vos como actor, y en particular en tu rol de presidente en este último año, ¿qué sentís dónde estamos parados? Y la Cámara de Representantes, que como dice su nombre es la que mejor nos representa, porque estamos todos, los que se parecen a mí y los que no se parecen en nada a mí, ¿verdad? ¿En qué medida sentís que ha obrado bien para ponerse de bruces a ese corrimiento que parece ser medio global? Yo creo que en la Cámara se es consciente por parte de todos los partidos políticos, de todas las orientaciones, y hay una preocupación compartida en relación a ese aspecto. Es decir, a que la gente quiere más de la democracia, quiere más, quiere soluciones. Quiere que los políticos, por obra y gracia de serlo, resuelvan una cantidad de otros temas porque están resueltos los principales.
resuelta la libertad, resuelta los derechos, resuelto el sistema de que la gente elige, premia, condena, es decir, resuelto lo que habíamos perdido en otras épocas, la libertad de decir, de expresarse. La gente quiere que ahora la democracia también le resuelva el salario, la vivienda, otros aspectos de la convivencia. La sociedad va cambiando y los referentes, los representantes son lo más notorio y lo más visible para trasladar allí las responsabilidades. Yo creo que los representantes tenemos que encontrar algunas soluciones en la materia, pero también es verdad que no están todas en nosotros. Que la gente tiene el año que viene, a partir de unos próximos meses, la posibilidad de hacer lo que les toque y hacerlo bien, que es elegir mejor. Al final nosotros somos productos de la sociedad, la reflejamos, somos lo que la gente elige. La gente tiene que elegir mejor, involucrarse más, proponerse ellos mismos, sustituirnos por los ciudadanos que se entienden son mejores que los que hoy representamos. Y así la democracia funciona. Descalificándola, no. Esa es la posición cómoda de no proponer nada a cambio y criticar lo que hay. Hay que mejorar lo que hay o proponer otro sistema que la verdad no conozco. Tenemos que hacer Nos hacemos pausa. cargo de eso, ¿eh? Sabemos que ese es un problema que tenemos. Tenemos que hacer una pausa, pero antes una muy breve, Gandini. ¿Dónde se ve mejor un buen legislador? ¿En sala, en las comisiones o en la calle? Los legisladores tenemos tres tareas. Legislar, controlar al Poder Ejecutivo, no importa el partido que sea, es el balance del Poder Legislativo, y representar. La tarea de representar se hace afuera. A veces nos llaman por teléfono y dicen, no lo encuentro, no está allí, ¿dónde está? Bueno, a veces nos dicen, están todo el día y allí adentro, pero es verdad que rodeado de mármol. No? Hay que estar donde está la gente, donde están los problemas de la gente, hay que recorrer, hay que vincularse, hay que oír para poder representar, hay que representar bien, hay que legislar bien. Hacemos algunas leyes que dan vergüenza. Después, la academia nos dice de todo, y tiene razón, porque no se estudiaron correctamente los términos, las palabras, las intenciones, para que la ley dijera lo que quiere decir. Y hay que trabajar bien en las comisiones, porque la comisión es la que más labor hace. El último eslabón de la cadena legislativa es las 3-4 horas de debate en la Cámara. Hubo semanas y semanas y semanas de discusión, de recibir delegaciones para la construcción legislativa. El mejor legislador es el que hace las tres cosas. Cuando hay uno que hace las tres cosas bien, bueno, son esos tipo Wilson, ¿no? Esos que aparecen cada tanto. Algunos se destacan más, no hablan en Cámara, pero salen reelectos diputados porque la gente los siente muy cerca. Otros son muy buenos en Cámara, aunque de repente no tienen tanto tiempo de andar caminando y haciendo trabajos de campo. Yo creo que el equilibrio entre las tres cosas es muy importante. Hacemos una pausa y ya venimos. Sí, claro. Dejó servido el tema del financiamiento, ¿no? Pero ahora volvemos, ahora volvemos. Entre el olvido y la memoria. Vayamos a usted por un momento. En las próximas elecciones, ¿se va a presentar como diputado, como senador? Yo... ¿Por dónde? ¿Por qué lista va a ir? Nosotros, hace un año atrás, en noviembre del año pasado, refundamos el Movimiento Nacional por la Patria. Con algunos diputados, con Silvia Ferreira, con compañeros de todo el país que se van sumando, hemos generado o recreado un movimiento nacional que para la interna apoya a Larrañaga, pero perfila su propia lista al Senado, con sus propios candidatos a diputados en todos los departamentos del país, y en algunos casos intendentes para las próximas elecciones. Es decir, yo he empezado un camino propio dentro del partido, apoyando a Larrañaga la candidatura presidencial, pero iniciando un grupo nacional. ¿La intendencia sigue en tu panorama o ya...? El camino descarta el otro. A mi juicio, para trabajar en Montevideo es cuerpo y alma Montevideo. Hay que dedicarse muchos años ahí. Pero vos tenés un conocimiento de Montevideo. Sí, lo tengo y estoy dispuesto a ayudar al que quiera. Todavía no apareció nadie que diga quiero. Claro. Ese es el gran problema del partido. La principal plaza electoral, que es Montevideo, que además es muy contagiosa socialmente y políticamente de Canelones. Mucho de lo que pasa en Montevideo culturalmente se traslada a Canelones. Y en Montevideo el partido
no se la cree todavía, no cree que puede disputar la intendencia y por lo tanto no encuentra gente que se dedique y que pida, digamos, pista para ser candidato. Bien. Yo lo hice, no me fue bien. En esta etapa no me fue bien, digo en la interna de mi partido, creo que me iba bien con la gente. Pero bueno, el tren pasa una vez, ¿no? Y es inteligente tropezar una sola vez con la misma piedra. ¿Y qué tanta atención le presta a las encuestas? ¿O qué parte de ellas toma y qué parte descarta? Pensando, por ejemplo, en el último escenario que plantea las encuestas, ¿no? Sobre todo la diferencia eventual de la calle sobre la Rañaga. Yo creo que las encuestas son una foto del momento que a muchísima gente la toma por sorpresa y la obliga a opinar sobre un tema sobre el que aún no ha reflexionado. Por lo tanto, hay que tomarlas con relativismo. Son la foto del momento, creo en ellas. Me gusta mirar la tendencia que se produce en las encuestas, porque esos mismos ciudadanos no preocupados por la cosa política van dando opinión y entonces dan una pista. Pero no hay nada ganado. Yo lo veo muy bien al partido. El partido es el único, el Partido Nacional es el único que ha crecido en relación a su propia votación, ha consolidado ese crecimiento y nuestro adversario, el Frente Amplio, ha caído sistemáticamente en todas las encuestas y bastante, más de 300.000 votantes frente amplistas no están allí. Eso nos da una oportunidad. Ahora, no hay nada ganado, no hay nada ganado, hay que seguir trabajando, no hay que cometer errores propios y hay que ser muy inteligente para la etapa que viene. ¿Y destacar los ajenos? Claro, no, quedó como entre paréntesis. Porque es lo que como le llaman los errores forzados, ¿no? A veces te fuerzan con un error, pero a veces los cometemos sin que nos fuercen. A ver desde tribuna. Sí, José Luis. Sí, yo creo que el Parlamento y sobre todo el debate que hablaba acá el diputado cierra con el déficit enorme en la última sesión cuando se impide justamente debatir uno de los temas más importantes, por lo menos en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años se viene hablando sobre la financiación de los partidos políticos y cómo esto de alguna manera repercute en la transparencia de todo el sistema y cómo de alguna manera eso le permitiría a la población tener las cosas más claras. Creo que es el proyecto que se impidió discutir, porque ni siquiera no es que no se haya aprobado, sino que se impide, digamos, que independientemente de las mayorías coyunturales, no se abriera el debate simplemente porque no se podía sesionar, porque era levantar el receso parlamentario. Es decir, no se tuvo la bondad de levantar el receso parlamentario para empezar a discutir un proyecto que ha estado en la boca de todo y que tiene que ver nada más y nada menos con la transparencia y cómo se financian los partidos políticos. Un proyecto, sí, pero es un proyecto además que si tiene una de las cosas que no la tienen en el resto del mundo, que es el partido que hoy día está en el gobierno, presenta ese proyecto en el cual el 50% de lo que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos, de los recursos que aporta el Estado, se distribuye equitativamente entre todos los partidos y el otro 50%, por ejemplo, se reserva en forma proporcional al caudal de votos. Eso no existe en el mundo. Es decir, la generosidad del Frente Amplio en ese sentido no existe en el mundo. Que además iba a repercutir en que el Frente Amplio va a tener 1/3 de la financiación de los fondos públicos y la oposición entera más del 60% o del 70% prácticamente. A ver, ¿por qué no es verdad? La primera cosa, la respuesta la dio usted mismo. Años en este tema. ¿Cuándo llegó el proyecto a Cámara? En la última sesión posible y llegó sin acuerdo político. El Frente Amplio lo discutió en el Senado mucho tiempo. Vino en abril a Cámara de Diputados. Estuvo muerto en comisión esperando que el Frente hiciera un acuerdo durante muchos meses. Hace 1 mes y medio atrás, el Frente dijo en comisión, y está en la versión taquigráfica, que no tenía acuerdo, pero lo iba a votar tal como estaba para llevarlo a sala y provocar la negociación. Se votó tal como venía el Senado anunciando que iba a haber cambios. Lo lleva a sala en una negociación interna con Darío Pérez, nos dice que va a haber importantes cambios, entre otras cosas, porque hubo negociaciones ocultas para todos nosotros con los canales de televisión, y lo digo en un canal de televisión, porque lo dijeron en la coordinación, en la sala de la presidenta, adelante de todos. Hubo negociaciones con los canales de televisión para devolverle a los canales de televisión de alguna manera lo que obviamente le confiscaban, porque durante 1 mes, antes de cada elección, le llevan la parte de León de la tanda y los canales pierden dinero. Entonces,
Para compensar, hubo negociaciones. Se dijo que con crédito fiscal, se dijo que con pagos de los impuestos de ese año en 36 meses. Se nos dijo, perdón, se nos dijo a nosotros. Se nos dijo a nosotros informalmente. No se nos presentó un solo artículo, ninguno. ¿Pero qué hubiera pasado de poder discutir? Ninguno. Por lo tanto, nosotros dijimos que lo habíamos votado en contra en comisión, dijimos que sin conocer el proyecto no íbamos a habilitar un levantamiento del receso. Lo dijimos. Y el Frente dijo, no hay problema, porque tenía los 50 votos. Ahora, si sorprendió al Frente Amplio, igual que a nosotros, que la película era que salía con 50 votos y el voto 49 de la oposición en contra, y se comenzaba a discutir, nos sorprendió a todos que Darío Pérez resolvió no ingresar, y las razones tendrá, porque el rato previo fue muy tenso, las horas previas fueron muy tensas en los corredores, y no ingresó a sala, no es atribuido. Entonces no es verdad que se iba a discutir, se iba a votar por mayoría. ¿Cómo? Claro, cuando se plantea la crítica desde el oficialismo, ¿no? De que la oposición no quiso siquiera poder discutir. No, nosotros no quisimos levantar el cuerno, preferíamos que volviera a comisión y se trajera un proyecto en el que pudiéramos participar. Y ahí sí, pero discutirlo en otro ámbito. Pero, a ver, no se puede legislar en sala un cambio de reglas de juego de esa característica cuando sabemos que se está negociando sin todo el resto. ¿Ustedes piensan que el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido de la Gente, el Partido Independiente y la Unidad Popular conspiramos todo? En su razonamiento, ¿quién es el más beneficiado de acá? La Unidad Popular, que tiene 0 minutos de televisión y se iba con un 10%. ¿Y por qué votó en contra? Porque no nos gusta que nos atropellen. A ver, ¿por qué votó en contra? Mire, tenemos a Unidad Popular, representante también aquí. ¿Por qué votó en contra Unidad Popular? Y porque no se va a votar un receso y se va a discutir junto con la sidra y el pan dulce. Un proyecto de ley es ridículo. Cuando realmente no tuvieron la misma actitud del Frente Amplio de discutir en comisión y había miles de documentos que ni siquiera se dio el tiempo suficiente para poder estudiar. Así que si quieren transparencia, sean coherentes y sean transparentes y quieran discutir la transparencia en la investigadora de los partidos políticos y no vengan a echar la culpa a la oposición de que no quiere discutir. Por favor, es ridículo. ¿No? Bien diversa la oposición. Claro, por favor. Además, otra cosa, realmente a la Unidad Popular este proyecto de ley, así como estaba, no le favorecía, porque realmente se beneficia la bancarización y no beneficia a los partidos chicos. Capaz que a la 711 sí lo beneficia, porque bueno, sí, son del oficialismo y es un grupo muy importante dentro del Frente Amplio, no sé, o tendrá financiación de los empresarios, como la Unidad Popular no la tiene y tiene sus cuentas muy transparentes, si no hay empresarios, ningún empresario que lo financie, bueno, realmente este proyecto de ley como estaba era una ridiculez aprobarlo. Y ya que tengo la oportunidad, hoy hablábamos de agenda de derechos, y los avances de la agenda de derechos. Pude participar en marzo de la votación de un proyecto de ley que presentó la Unidad Popular cuando estaba el diputado Gandini presidiendo también. Y me parece que ese fue un avance muy importante de la Cámara de Diputados en la agenda de derechos. En la agenda de derechos de segunda generación, porque garantizan la vivienda, y me parece que es un tema que se puso sobre la mesa y es un tema que hay que discutir, que es la vivienda es un derecho que está en artículos de la Constitución, que sucesivos gobiernos, lamentablemente, todos los gobiernos que han pasado no han garantizado este derecho y me parece que la Unidad Popular puso el tema sobre la mesa y se logró durante este último año aprobarlo en la Cámara de Diputados y bueno, poner el tema de discusión y ahora estamos esperando por la Cámara de Senadores a ver cómo se decide. Bien, fuiste con el voto de toda la oposición y de Darío Pérez. Bien, José Luis. No solo lo voy a decir. Yo espero que tengan la oportunidad de leer algunos artículos de politólogos que han escrito en estos días, el caso de Chaschetti, por ejemplo, que habla sobre el impacto que tiene no haber votado en estos días el tema de la ley de financiación de los partidos políticos y que lo que hace es consolidar justamente los poderes económicos que están por detrás de los partidos, porque de alguna manera acá no se va a poner límite, por ejemplo, a las donaciones que hacen los particulares y las empresas y los candidatos. No, pero está clarísimo que es necesaria una ley de financiación. El tema fue el momento, la forma. ¿Qué dice? Sí, independientemente de eso, no es cambiar las reglas de juego, porque como bien lo dice el diputado, es un tema que ya venía siendo tratado por senadores y además es un proyecto que hace muchos meses que está justamente en la comisión. Pero ahí va más allá entonces de Frente Amplio u oposición. Ahí en todo caso la pregunta es ¿por qué
este proyecto se dilató tanto en el Parlamento. ¿Y en el 2019 se puede aprobar un proyecto? No. Porque el Frente no tiene acuerdos. Entonces no va a haber. No tiene acuerdos porque Darío Pérez vota en contra, pero además varios legisladores del Frente tampoco están de acuerdo, porque entrevera muchas cosas. Una cosa es la bancarización que pone, entonces todo ingreso, compras una rifa y tenés que venir con el post. Es una ridiculez. Comprás 100 pasacalle y hay que comprarlo por tarjeta. Bueno, los pasacalle... Tenés que abrir una cuenta bancaria. Bueno, yo estuve 6 meses tratando de abrir una cuenta bancaria para la 250. No pude. Vengan conmigo. ¿Por qué no Tuve pudo? que hacer un reclamo al Banco Central. Porque ningún banco privado quiere abrirla. Ninguno. Porque dice que cuesta mucho dinero darle el seguimiento y cumplir con todas las normas bancos centralistas para un partido político que tiene a su frente lo que se llaman PEP, personas expuestas políticamente, que somos nosotros, los políticos, a los que tienen que hacerse los controles para todo. Anteayer tuve que hacer un giro. Anteayer tuve que hacer un giro de la floresta. Anteayer, un giro de la floresta. Fui con mi hija, porque si lo toca hacer yo, como soy PEP, paso 20 minutos en la ventanilla, le saco a la cola, porque tengo que llenar formularios tras formularios. Porque somos PEP. Personas expuestas políticamente, sí, señor, PEP. Pero está muy bien eso. Estará bárbaro. Ahora, yo no me quejo de eso. Cada vez hay más y con la bancarización hubo más. Entonces me tengo que ir al Banco República. Voy al Banco República. Tuve meses, hasta que descubrimos que todas las autoridades de mi agrupación tenían que transformarse en PEP. Y me dijeron, no, disculpame, tú sos político, nosotros somos militantes. No podemos transformarnos en PEP. Eso quiere decir que tenés una cantidad de controles, vos, tu familia, tus hijos, todos. Mi hija, para sacar una tarjeta de crédito, está condenada, que el padre es PEP, así que la tarjeta de crédito de ella le demora un año o meses. Bueno, el Banco República me puso tantos obstáculos que no la abrí. Quiero decir, no es tan fácil como decir, abran y abran. Ni la ley es eso, no es verdad. La ley consolida el poder actual adentro de cada uno de los partidos, porque le da minutos a los partidos. Pero no garantiza que yo, que no soy la mayoría del partido, tenga minutos. ¿No me lo garantiza? ¿Quién reparte adentro? A mi partido le tocan 200 minutos en este canal. ¿Y cómo lo repartimos? La ley no dice, ¿eh? ¿Y sabe cómo? La democracia, ¿sabe cómo? Mandan las mayorías. Y eso es lo que pasó en Brasil. Hizo estallar a los partidos políticos una ley como esta. Porque era más fácil irse del partido y abrir otro para que al gobierno le diera minutos que quedarse adentro y no tener nada. Cuidado. Cuidado que el sistema nuestro no funciona mal. Que no hay topes. ¿Cómo que no hay topes? Yo soy candidato a la lista, tengo tope. ¿Cuál es el tope ¿Cómo hoy? no hay tope? Hoy $37.000 o $40.000 del candidato. Del candidato. ¿El qué? ¿El qué? Con micrófono, por favor. ¿Qué quiere decir el secretario de Finanzas? Estamos hablando de los candidatos. ¿Que podríamos mejorar eso? Podríamos trabajar eso. A mí no me hace ninguna gracia que venga alguien y ponga 2 millones porque los tiene y no sé de dónde los saca. Porque PEP soy yo. Viene un candidato nuevo que vivía en el exterior y no es PEP nada. Yo tengo que justificar cualquier cheque que hago. Yo hago un cheque de $5.000 y le tengo que explicar al banco para qué lo hago, por qué lo hago, a quién se lo doy. ¿Todavía Sartori no es PEP? ¿Quién? ¿A quién se refería? Y no es. ¿Y no hay que cambiar esas reglas del juego? Bueno, sí, pero si nos ponemos a cambiar esas cosas, seguramente nos ponemos de acuerdo. Ahora, si no nos dejan discutir y vamos a cambiar lo que el Frente quiere cambiar para sus intereses, entonces cambia. Miren el artículo 8 de ese proyecto. ¿Ustedes leyeron el proyecto de ley o leen los diarios? Lean el proyecto. ¿Qué dice el artículo 8 del proyecto? Todos los artículos dicen modifícase. Primero ya tenemos una ley de partidos. Ya tenemos una ley. Lo que hace es modificar. El artículo 8 establece cómo se hace el financiamiento permanente de los partidos. Y permite que un edil, que un concejal, que cualquiera que detente un cargo honorario en el gobierno, pero que además un convencional, un congresal, un integrante del plenario del Frente, un miembro de la directiva, del partido o de las listas, pueda poner hasta $3.000 por mes en su partido. Ni que hablar que los ministros, los senadores, los diputados también, además del descuento partidario, porque dice que se pueden acumular. Eso financia al partido. Y después el partido financia una campaña. Y vamos a creernos que un edil pone $37.000 por mes, que un concejal,
que un directivo, que un congresal, que un convencional. No, esa es la manera que hay de blanquear. ¿En dónde? Y en los partidos que se financian así, muchachos. Entonces, se corta el ingreso de cómo financian otros y se abren con topes altísimos la manera de financiar los actuales. Lo que no hay que ser en la vida es ingenuo. El primer cartelito que yo tengo en mi despacho es: no hay derecho a ser ingenuo en la política. Hay que tratar de mirar con inteligencia las cosas que pasan, porque en la política lo que se administra es el poder. Y esta no es una ley de financiamiento de partidos, es una ley de poder económico de los partidos. Y como hay intereses, tiene una compleja trama de intereses de poder. Entonces, ¿quieren discutirlo? Vamos a discutirlo, vamos a abrirlo, vamos a ser transparentes en la discusión. Hagan el debate acá y me traen a mí con Lepacha, no hay problema, yo no tengo problema. Me gustó pero la hablamos propuesta, las cosas como son. Me gustó la propuesta. Dejemos Hablemos pasar las fin de cosas año, como son. si le parece. Cuando quieran, yo trabajo de corrido. Porque vio que en esta semanita la cosa está un poco caldeada. Muchísimas gracias, Jorge Gandini, por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, que tenga usted felices fiestas. Gracias, igualmente para todos. Hacemos una pausa y cuando regresemos, reflexiones finales, sobre todo a partir de estas últimas reflexiones de nuestro invitado. Ya venimos. Bien, me encantó. Producción, tome nota de lo que propuso Gandini. Debate Gandini-Sánchez, este tema del financiamiento de partidos políticos. Pero bueno, vamos ahora con los segundos finales de cada panelista sobre nuestro invitado de hoy. ¿Ele? No sé, me parece que, bueno, ahí al final se desvirtuó un poco el tema. O sea, del año legislativo pasamos a hablar específicamente de una ley en particular que terminó no siendo votada. Pero me parece interesante hablar más a fondo sobre esta ley, sobre la ley existente de financiación de partidos políticos, que de hecho existe y no hablamos de ella y no hemos hablado de cómo se ha hecho hasta ahora. Pero bueno, repito lo que dije en el bloque anterior, me parece un año legislativamente interesante con la aprobación de la ley trans y me parece que es un mensaje a toda la población de que estas cuestiones que tienen que ver con más derechos para más personas sigan siendo importantes en nuestro país y ese camino no lo debemos dejar, independientemente de quién vaya a ganar las elecciones, las próximas elecciones y quiénes vayan a estar en el rol legislativo. Bien, Ale. Bueno, justamente enlazando con el asunto que yo observaba más temprano acerca del deterioro, de la fragilidad en la confianza de los sistemas democráticos, yo creo que una de las cosas que se arregla ante ese posible embate tiene que ver con la transparencia. Y a mí me parece, más allá de que son, por supuesto, de recontra recibo los comentarios de Jorge, a mí me parece que el sistema político, no tal o cual partido, el sistema político se perdió una oportunidad de mayor transparencia. Bien, Vero. Plenamente. Vuelvo al comienzo, cuando hablábamos con Gandini. Creo que esta última legislatura los temas de transparencia los trató al final mal, totalmente politizados, y lo que necesitamos los ciudadanos es un acuerdo político entre todos los partidos para dar transparencia. Si damos ese debate, después me estudian el artículo 8, por favor, que nadie lo sabía. No se va a aprobar, lamentablemente. No, yo creo que la ley esta de financiamiento de partidos, la ley de medios, la ley de financiamiento de partidos y en general la vinculación de los medios de comunicación con la actividad política y la forma de financiarlo llega al Uruguay con 20 años de retraso. Bien, se anotó todo. Gracias por acompañarnos como siempre. Será hasta mañana. Buenas tardes, Paula, Camila, Cecilia, ¿cómo andan? Miren, hoy para no ser menos, yo también traje masitas. Ah, muy bien. Tenés que convidar, Victoria. Sí, tenés que venir a traernos. Bueno, ¿cuántas precisan? Me están quedando 4. No, porque además no, ustedes ya les di, no sean malos. Acá ya tenemos igual. No, yo voy, convido ya. Porque además vamos a hablar de Griezmann, ¿no? Y sí, hay que empezar ya con los saladitos para ponerse a tono, porque hay gran parte de personas de este país que están en plenos aprontes hasta ahora. Sí, es que yo vi que las noticias de Navidad habían sido, entre otras, que llegó. Claro, que llegó Griezmann, que además se ve que estuvo, como informó la prensa, súper amistoso con toda la gente que lo fue a recibir, se sacó fotos, dio entrevistas, estaba copado Griezmann. Firmó autógrafos. Bueno, nos ama, ya lo sabíamos y lo seguimos corroborando. Perfecto. Yo paso por ahí a convidar. Gracias. Chao, buen programa. En la previa del casamiento, ¿no están invitadas ustedes? Yo me estoy preparando ¿Qué te estuve pensando. Hoy ¿Qué te vas a poner, Camila? ¿Qué te vas a poner? A ver,
A las no me 7 invitaron. No me invitaron, pero uno piensa, ¿qué onda estos casamientos que caen en estas fechas? ¿No son medio plomo y lo sabemos? Es que muy poca gente se va antes de fin de año para afuera de vacaciones. Claro, pero en realidad es un miércoles. Tampoco es que te puedas destrozar. Igual es como el evento del año. Va a ser una fiesta espectacular que si estás afuera, igual. Claro, obvio. En el caso de Godín decís, está, claro, si me invitás, es el 26, no me quejo porque va a ser tremenda fiesta, muy divertida. Igual, celebridades. Imagínate si sos cholulo del fútbol, sacándote fotos con todos los futbolistas. Hay fiesta doble, porque hay fiesta hoy, después algunos se quedan a dormir ahí en el hotel, mañana hacen un asado al aire libre. O sea, es de esos festejos tipo casi que de fin de semana. Igual halo de misterio, ¿no? Antes de la fiesta, porque obviamente la producción estuvo intentando averiguar un poco del catering. Si bien están obviamente los nombres sobre la mesa, a todo el equipo que está trabajando para este casamiento de Godín le dijeron, por favor, no hablen con la prensa hasta ocurrido el casamiento. Ahora, yo le quería decir a las ídola, mirá, Godín, no nos invitás, pero tenemos un ojito. No, si llegan a ir al casamiento, se llevan en el tupper para no pasar hambre, ¿entendés? Qué crack. Qué crack, Victoria. No, yo le iba a decir a las botineras uruguayas que corran a cambiarse el nombre y se pongan Sofía. Tienen altas chances, llamándose Sofía. Toda la Sofía. La de Suárez es Sofía Balbi. Suárez es Sofía también. Sofía Balbi, es Y en este caso Sofía Herrera, que es hija de un exjugador. No, y en Punta del Este estaban todos como locos porque hay 2 jugadores, estaban alojados en el show, 2 jugadores del Atlético de Madrid, también súper, hiper reconocidos, también muy abiertos con toda la gente que iba a saludarlos. Y sí, vienen en un modo, no tienen que contestar sobre partidos, sobre resultados, vienen en otro modo y creo que también lo disfrutan ese relacionamiento con la prensa desde otro lugar, ¿no? Lo van a tirar para arriba, Godín. No sé, Cuando sos futbolista hay que tener cuidado con esas cosas, ¿o no?